Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a iniciar debatiendo la reforma electoral propuesta por el partido en el poder, Morena. Están proponiendo, entre otras cosas, desaparecer los organismos públicos locales electorales, los llamados OPLES, que organizan las elecciones en estados y municipios. También está sobre la mesa la propuesta de eliminar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, bajarle los sueldos a los consejeros y funcionarios, reducir a la mitad el financiamiento de partidos políticos para recortar gastos y ajustarse todo esto a la austeridad republicana. Efectivamente, hay que reconocerlo, tenemos un sistema electoral muy caro y sí creo que vale la pena abaratarlo, pero la pregunta ¿es esto una reforma electoral? Tener órganos electorales a modo para organizar las elecciones. En fin, hay muchos temas que tratar y para profundizar este asunto nos acompañan, como todos los martes, Paula Sofía Vázquez. Paula, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Carlos Bravo Regidor. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Y en esta ocasión nos acompaña Hernán Gómez. ¿Cómo estás, Hernán? Y empecemos contigo. Te leí tu columna de hace del viernes pasado, ¿sí? Sí. En donde decías, bueno, ¿por qué no? Más bien nos dices cuáles son los argumentos de tu columna al respecto. Me parece que la discusión sobre el tema electoral carece de mucha racionalidad. Me parece que hay, como en este momento, se han presentado desde que empezó, digamos, este gobierno, ya van creo que 114 propuestas de iniciativas en materia electoral de distintos temas. Contrario a lo que se piensa y a lo que dicen los medios, no hay una propuesta de Morena, o sea, todas estas cosas que tú acabas de citar no conforman una propuesta de Morena, son elementos aislados en distintas iniciativas, algunas que ni siquiera se han presentado como iniciativas. Por ejemplo, la idea de acabar con el Consejo General del INE fue una ocurrencia que que lanzó Pablo Gómez, que no está propiamente en una iniciativa. Sí está la de reducir en otra iniciativa de 11 a 7 consejeros del INE. Correcto. Pero me parece que más allá de esto, el problema es que no hay una discusión general sobre qué modelo electoral queremos. Me parece que por ahí lo único que estamos viendo son iniciativas aisladas, que claro, si se discuten de forma aislada no hacen mucho sentido. Y yo creo que el tema que se está dejando de lado es el del financiamiento fuera de campaña. Hay un libro extraordinario de María Amparo Casara y Luis Carlos Ugalde que se llama Dinero bajo la mesa. Que lo vinieron a presentar, claro. Que trata muy bien este tema, lo estoy leyendo. Y la verdad es que ese es el tema más importante, que las campañas son carísimas, que lo que declaran los partidos es muchísimo menos de lo que están gastando, dicen ellos que hasta 25%, 25 veces menos, sobre todo en el tema del financiamiento privado. Y a ese tema nadie le está entrando. Y este debería ser el tema que se tendría que estar discutiendo. Paula Sofía. Pues sí, a ver. Es que ¡Te da flojera! Dios mío, te vi cara de flojera. No. Pero este es de tus temas, ¿no? Exacto. Decía Pedro Salazar que la materia electoral está embrujada. O sea, que nunca la puedes dejar, que por más que trates de alejarte de ella, siempre vuelve a ti. Sí, Entonces, es como la mafia. Michael Corleone. Exacto, sí. Siempre regresa. Exacto. Entonces, creo que siempre había una dinámica, ¿no? Había una elección, en la elección nos dábamos cuenta que había algo que no funcionaba el modelo y después de que algo no funcionaba el modelo, había 35,000 iniciativas para corregir eso que ya nos habíamos dado cuenta. Creo que esta serie de reformas por primera vez obedecen a una naturaleza de ocurrencia. Si algo nos dejó de prueba la elección de 2018, es que por más caro que sea nuestro sistema electoral, funciona. Hubo alternancia, aunque hubo una maquinaria de gasto de dinero por parte del Estado, pudo ganar otro partido. Hubo un buen trabajo de la autoridad electoral que incluso en un contexto de muchísima violencia instaló el 90 y tantos % de las casillas, como hace todos los años. No hubo ninguna evidencia de fraude, no se falló el algoritmo, nada. O sea, en realidad es un sistema que funciona. De hecho, Benito Nasif, que estuvo con nosotros la semana pasada, nos daba un dato que a mí me parece fundamental. En este esquema donde convive el INE con los OPLES, con las autoridades electorales, elegidas los OPLES ahora por el INE, en estos últimos 3 años, a nivel
federal, estatal y municipal se ha dado la mayor cantidad de alternancias en la historia del país. Sí. Eso quiere decir que funciona. Exacto. ¿no? Creo que en realidad... lo que Ahora nos sí es provoca- carísimo. Exacto. Sí, y es creo carísimo. que ahí sí hay una gran área de oportunidad. Sí. Pero es un área de oportunidad en la que, como todo, si quieres recortar, tienes que recortar con un diagnóstico preciso. y ¿Valdría tienes la que pena recortar, Creo que, Paula Sofía? creo ¿Sí? que hay áreas de oportunidad. Creo que sí. ¿Desaparecer los soples te gusta? El INE tiene una... Bueno, la estructura electoral en general tiene una cosa, que cada problema se ha solucionado engordando un poco más la estructura. Sí, sí, sí. Y cada proceso electoral hay una estructura temporal que crece y que ya nunca Sí. decrece. Ujú. O sea, creo que en realidad cada proceso electoral se ha ido engordando. Así son las Y sí- burocracias. A ustedes que les gusta el Estado y el gobierno, así funcionan las burocracias. Creo que sí hay un área de oportunidad en la que podemos reducir muchas cosas. Sí. Tratemos de no reducir con base en ocurrencia y con base en filias y fobias. Veo aquí un tema que muchas de las personas que están ahorita en los foros de reformas políticas, que se están subiendo al tema, etcétera, es gente que tiene una animadversión histórica por las autoridades electorales. Y es un ¿Pablo tema... Gómez, dirías? Así, No, Pablo Gómez, ¿no? Pablo Gómez entra y sale de las autoridades electorales. Sí. O sea, él fue representante ante la mesa del INE. Me llama Él la atención que conoce bien el él funcionamiento. sea el que esté proponiendo la desaparición del Consejo General del INE, ¿no? O sea, sí. En realidad a mí me gustaría ver No sé cómo si la, es una o sea, provocación o no. cómo la propone. Una cosa es, o sea, Sí. es muy fácil el calor del debate decir, ay, sí, que se vayan todos a su casa y ya después, ya en el punto fino ponerse a ver cómo. Sí. Me preocupa más otras personas que desde antes han propuesto iniciativas en las que piden que se elimine el INE, que se le quite la autonomía, etcétera. Y creo que dentro de estas cosas yo propondría, tengamos un debate con líneas irreductibles, Sí. que no podemos permitir que se vaya. Mira, Carlos. a mí dos cosas. La primera es que, en efecto, cuando estaba, digamos, preparándome para esta discusión, me sorprendió muchísimo lo difuso de las propuestas. Digamos, hay una serie de posicionamientos. Realmente no sabemos bien a bien en qué consiste la propuesta de Morena. Y eso, digamos, a mí me parece un poco extraño, como Que no hay la qué propuesta especulativo está haciendo esto. Sí hay un ¿no? par de diputados que metieron una iniciativa, pero ¿no? hay muchas iniciativas acumuladas, hay como artículos, ¿no? Sí, Gente es en medios correcto. que está diciendo No hay cosas. una propuesta. Pues no hay una propuesta. ¿no? Incluso el presidente ha dicho no es una de mis prioridades. Correcto. No, Eso a mí me es que parece no debería también. de serlo. Sí. Me parece como también interesante, ¿no? Decir, bueno, pero realmente esto por qué es importante ahorita. Yo recuperaría lo que decía Paula. O sea, estamos en, digamos, la etapa posterior a la elección menos impugnada en la historia. No solamente lo del dato de la alternancia, que decías que es muy Sí, importante, ese es sino otro es buen una dato. elección Claro. que es de las elecciones menos impugnadas en la historia de la democracia mexicana. Bueno, con esos márgenes de victoria, ¿quién iba a impugnar? Bueno, Dios pero- mío? El Pero en partido todo- pero que ganó, insisto. uno de los partidos que ganó. Ah, bueno, Encuentro por Social. cierto, el partido que ganó, Encuentro Carlos, Social sí. impugnó. Puebla, Sí, que ahí sí, es donde sí, perdió, sí, ¿no? bueno. O sea, Morena, también hay que decirlo, O sea, ¿no? yo creo que en efecto tenemos un sistema electoral barroco, Sí. caro, pero que funciona. Sobreregulado. Sí. Desde luego que hay muchas cosas, digamos, en términos de una austeridad bien entendida, como la posibilidad de evitar dispendio, que donde el INE el propio INE me parece ha tomado la iniciativa y ha propuesto una serie de medidas muy inspiradas como en actualizar el uso de nuevas tecnologías, el voto electrónico, ¿no? ¿Estamos listos para eso, tú crees, Mira, Carlos? o sea, no estoy seguro de que esa sea la pregunta ahorita. Lo que sí me parece es, México es así, hay una materia en la que hay un montón de especialistas técnicos de primer nivel Eso es cierto, a nivel eso es internacional en México, Sí. es la materia Muy electoral. buen punto, sí. Hemos visto además, y esto digamos creo que todos en la Está mesa hemos diagnosticada al coincidido día. en eso, que de pronto la austeridad es más un afán como de pasar machete que de cortar con precisión. Y en particular en el caso del INE, me parece muy grave querer someterlo a esa lógica. Yo creo que hay un tema además fundamental. Como el INE se convirtió en una de las pocas instituciones que realmente funcionaba en la democracia mexicana, lo empezamos a sobrecargar de obligaciones, de responsabilidades. Entonces, es una institución que tiene demasiadas cosas que hacer. He ahí otra área de oportunidad. Por ejemplo, toda esa colección de facultades que se le dieron al INE en términos del modelo de comunicación Sí. y de tener que vigilar y prohibir ciertas formas de campañas negativas, todo eso creo que sería muy sano revisarlo y quizás quitarlo y adelgazarle al INE esa responsabilidad. Ahora, nada más déjame decir una cosa. Siguiendo el argumento de que en efecto hay un problema con el financiamiento y la corrupción, yo creo que un área de oportunidad muy importante
si le van a cortar, digamos, dinero al INE, le van a cortar dinero a los partidos, un área a la que hay que invertirle al INE en términos del funcionamiento del sistema electoral y de combatir la corrupción es la fiscalización. Si la cosa va en serio, tendría que ir por ahí. Exacto. Bueno, le han metido mucha lana y no Sí, ha servido no de es nada. Hay muy suficiente. buena fiscalización en De el nada INE. ha servido. Porque creo que el modelo es muy malo. Hay muy Sí. buena fiscalización en el INE, en lo que tiene, y lo dice claramente este libro, en lo que tiene que ver con el financiamiento público que se da a los partidos. Todo lo que ocurre por arriba de la mesa se fiscaliza muy bien. Hemos creado una estructura de Sí, sí, fiscalización muy sofisticada, etcétera. En lo que hemos sido pésimos, Es en detectar lo que que se no pasa es por algo. fácil, ¿eh? O sea, es un desafío a nivel mundial de los países Lo que entra por desarrollados. debajo de la mesa, ¿no? De los países desarrollados es un tema. Pero es el gran reto de nuestra democracia. Porque queremos vivir en una democracia, queremos vivir en un regímenes donde el acceso al poder se compra y se compran contratos, se asegura uno contratos financiando a un candidato Pero a no, otro. ahí déjame, no me queda claro que sea el caso, porque ¿ustedes qué creen? ¿A quién le llegó más dinero por debajo de la mesa en la pasada elección? Yo creo que al PRI, por ser gobierno. No, Sí. yo diría canalla. Bueno, Bueno, pero o ¿cómo, Anaya. pero ¿cómo Anaya, saberlo, porque Leo? Anaya O sea, Vamos a decirlo, o Anaya Anaya, es te doy, eso por te doy definición. Anaya. si de por sí estábamos teniendo un debate especulativo, ahora con tu pregunta, bueno. Por eso, o sea, pero no Morena, ese es mi punto. Y Morena es el que ganó las elecciones. Sí. A pesar de que había ríos, toneladas de dinero a lo mejor del otro lado, finalmente el dinero sí tiene un límite, Hernán, en esto. Sí, O sea, no es el que tiene más dinero el que gana. no. ¿Estamos No siempre, de acuerdo? no siempre. Y yo quería siempre. hacer otro punto más Sí, allá sí. del tema de la fiscalización. Yo he seguido cómo los consejeros, algunos de los consejeros del INE han salido a la defensa, digamos, de la institución porque creen que hay un intento por desmantelarla. Sí. Creo que ha sido exagerada y desproporcionada su reacción, pero además creo que no ha sido muy inteligente. ¿Por qué? Creo que no han sido sensibles a los nuevos tiempos. Creo que en algunos temas, o sea, meten todo, digamos, como si el ataque al INE fuera por todos lados. Y yo creo que sí tienen que darse cuenta que el INE es percibido por muchas personas como una institución que gasta mucho, pero no solo que gasta mucho, sino que sus propios funcionarios tienen muchos privilegios, que no puede ser que tengan seguros médicos privados, seguros de separación, que gasten, como lo me tenían decía uno todas de las los burocracias, consejeros ¿no? que gastaron 13, no sé cuántos millones de pesos, por ahí lo puse en mi artículo, en remodelar unos baños, o sea, como que, y esto fue este año, o sea, como que sí les ha costado este tema, y yo creo que frente a eso sí tendrían que mostrar mayor sensibilidad, incluso para poder hacer una defensa mucho más inteligente. Luego, Bueno, por ejemplo, cierto, varios se cómo- ampararon contra la reducción de su salario. también, o sea... Bueno, yo creo ¿por qué que están en su derecho, Yo creo que a mí me Hernán. parece escandaloso. ¿Por qué están en su derecho? A mí me parece escandaloso que hayan tramitado un amparo para defender su sueldo en los tiempos que hoy vivimos ¿Por qué? y con la tendencia política en la que hoy estamos. Pero también me parece increíble, por ejemplo, que algunos consejeros vean o algunos transitólogos como José Woldenberg, que se busca un ataque a los partidos políticos con la reducción del 50% del financiamiento público a los partidos, porque también es un tema socialmente muy sensible, que además que ganó, hay un mandato de las urnas para reducir ese altísimo financiamiento y que presenten esto, por ejemplo, como un ataque a los partidos, un ataque a la democracia. Yo creo que en estos aspectos, los consejeros del INE que han salido más al frente no han sido muy inteligentes en su defensa. Bueno, yo sí quiero decir aquí, quiero defender a José Woldenberg y no tildarlo de transitólogo. Yo creo que José Bueno, Woldenberg pero es un tipo... transitólogo no es un descalificativo, No, ¿eh? yo creo que hay le que tengo darle mucho cariño a Pepe Woldenberg, y no lo estoy hay que darle el descalificando. papel que se merece sí. en la transición a la Desde luego que democracia, sí, ¿no? pero O en sea, ese aspecto tengo mis diferencias con él. Bueno, se vale. Paula, Sofía, ¿cómo ves el tema del financiamiento de Yo- los...? Porque aquí el tema es que si bajamos 50%, como está ahorita, quedaría un partido con muchísimo dinero, que sería Morena, y los otros quedarían, como quedaron con muy poquita presencia política, pues los secarías financieramente, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo he estado ya analizando el tema de que transitemos a un modelo en el que el financiamiento público sea muchísimo más bajo y se dé chance al privado. Creo que eso también ayudaría. Paula, Sofía, Dios mío, póngale aplausos, Es por que favor. creo que no, es que eso creo que también ayudaría a transparentar Yo el también dinero que estoy de justo acuerdo, se da sí. por debajo de la mesa.
O sea, si uno supiera, no tuviera que esconder el dinero que recibe, si no hubiera tal límite al dinero que recibes de los privados, pues tendrías más posibilidades de decir, fulanito me dio Como lo tanto hacen en dinero. Estados Unidos. Claro, y además eso te permite también transparentar la agenda que tienes. Sí. Si el señor de los transgénicos me dio $1,000 millones de pesos para mi campaña, pues entonces asumiremos que voy a apoyar los transgénicos porque algo le di a cambio, ¿no? Sí. Pero no nos podemos llamar a sorpresa el día que gane este señor y diga voy por los transgénicos. Es un ejemplo de miles. Sí. Pero yo creo que más que pensar en recortar, en decir, en esta misma proporción le vamos a quitar aquí a la mitad para sacar más dinero público, ya transitemos hacia un modelo en el que haya un funcionamiento privado con mucha mejor fiscalización y que además tendría otro beneficio. Y Haría con que por fin los partidos realistas, con el límites realistas, financiamiento pero privado, además porque haría son que los totalmente partidos políticos le hagan caso por primera vez a sus militantes. Si el dinero tiene que provenir de tus aportaciones de militantes, les vas a hacer caso. Sí, pero... Porque tenemos muchísimos años en los que los militantes Pero eso no va a pasar. en los A que ver, los pero mira, militantes estás de no sirven para acuerdo. no nada. va a financiar Yo sí estoy de partidos. acuerdo con lo que No, dice Paula Sofía, ¿eh? No sé, Yo estaría de acuerdo gusta? condicionalmente. Sí y solo sí, reducir el financiamiento privado implica hacerse cargo de todo lo que Público. habría que... Perdón, reducir el financiamiento privado. Público. Para incrementar el privado. Sí. Sí, solo sí se hicieran todas las reformas en términos de facultades, de fiscalización, todo lo que es tú sobre la militancia. O sea, me parece que cortar por cortar sin resolver lo otro va a salir más caro. Porque sabemos que ahorita con todos los asegúnes e incluso el desprestigio que se mencionaba y tal, el INE funciona. A mí lo que me parece es que hay que tratar de preservar ese funcionamiento y cortarle a los partidos la mitad de los recursos sin hacerte cargo de que el modelo de fiscalización no funciona para el dinero privado, que el dinero privado es muy poco, que los partidos de pronto funcionan como oligarquías y no tienen un vínculo, digamos, estrecho, orgánico con sus militancias. Lo único que vas a hacer efectivamente es debilitar al sistema de partidos. Entonces, o sea, lo único que yo diría es la reforma completita o mejor ninguna reforma. Bueno, No, de nos acuerdo. queda tiempo para una ronda brevísima de cada uno de ustedes para ir concluyendo. Yo creo que hace Hernán. falta una discusión seria en materia electoral, poner todas estas iniciativas sobre la mesa y tener una discusión mucho más racional de qué modelo electoral queremos, cuáles son los temas prioritarios que hay que discutir hoy, y uno de esos es el financiamiento privado, y que no podemos discutir los temas electorales de forma aislada, discutiendo propuestas aisladas, sin dar una discusión mucho más general de hacia dónde vamos, Estoy de qué acuerdo. queremos, qué necesitamos. ¿Te gusta la idea de desaparecer los soples, en principio? Sí, porque creo que México tiene una estructura doble, digamos, Sí. tenemos la estructura nacional que tiene Lo han sus hecho bien. órganos desconcentrados, o como se les llame, y luego los soples que también tienen los suyos. O sea, ahí yo creo que sí se puede hacer una reducción, nomás que va a haber que aumentar facultades del INE. Sí. Ahí a ver, Es lo que a no ver queríamos. cuánto terminamos Pero ahorrando. un poquito los O sea, soples. pero no se puede acabar con los soples y al mismo tiempo no permitir que crezca en nada la estructura del INE. Paula Sofía. Yo creo que... Te da flojera. No. Es que, o sea, mi primer pregunta sería, ¿de verdad necesitamos abrir el tema electoral? ¿Es muy urgente ahorita abrir el tema electoral? Creo que, o sea, en este tema de austeridad, recortes, hacer todo más chiquito, no sé qué, ¿tenemos que pasar ahorita por el tema electoral? O sea, Estás esa muy sería... influida por los transitólogos. No, mi primer pregunta... Que no. creen que ya llegamos. No, yo no, Pues sí creo, que hayamos, yo no creo que hayamos llegado al culmen de la Bueno. civilización electoral, pero sí creo que en este momento Pues ya hay se dio la discusiones, tercera alternancia, hay ¿no? discusiones muchísimo más urgentes Ah, sí. Sí. que deben de orientar las cosas Sí. que ocurrencias electorales. Sí. Y la otra es, si vamos a pensar en hacer una reforma electoral, por primera vez no en términos de mal funcionamiento, no en términos de robustecer, sino en términos de recortar, pensemos bien qué es lo que vamos a quitar y cómo lo vamos a quitar, porque nos ha salido carísimo, carísimo, tener un modelo complicadísimo, pero que más o menos funcione. O sea, si quieren hacer desregulación, o sea, yo más que hacer una reforma, haría una desregulación muy sensata. Hombre, hoy estamos muy de acuerdo No, todos. yo Qué barbaridad, suscribo lo los que dijo Paula estatistas y los solamente diría una neoliberales. cosa. A ver. Creo que también en esta suerte como de propuesta difusa se cuela de pronto sí una suerte como de ensañamiento con el INE que a mí tampoco me gusta. Sobre todo porque veo que se aprovecha como el descrédito de la autoridad electoral sin digamos, reconocer
el valor que tiene, el éxito que ha tenido. Yo después de esta elección vi a un INE súper fortalecido, No, bueno, pero Carlos. si tú lees los artículos de Pablo Gómez, es viejo y artrítico. O sea, a mí sí me parece que hay que romper una lanza por el INE, porque el INE funciona. Claro. Y si no hacemos eso, si nos dejamos ir como por ese discurso del descrédito y del machetazo, esto tendría toda la fisonomía de una captura institucional y creo que nadie queremos eso. Bueno, señores, como siempre, un privilegio Gracias, Leo. debatir con ustedes. Gracias por venir, Hernán, Paula Sofía, Carlos Bravo, regidor. Gracias. Viene Bernardo Barranco. Vamos a hablar pues, de esto que parece ser ya es una realidad, que este gobierno está dispuesto a darle concesiones de radio y televisión a las organizaciones religiosas en nuestro país. Ni el PAN, ni el PAN, Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío. Dios mío. Regresamos en un momento más. Mon Dieu.